Hola Jesús, Espacio Geo, Jesús Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegro mucho Pues de muy bien. saludarte. Igualmente, Alberto, Espacio igualmente. Geo, ¿dónde te encuentras ahora? ¿En Vigo estás o estás por ahí de Es, viaje? no, no, estoy en Vigo, en el centro de Vigo Space, que es franquicia de, digamos, de lo que es la cadena Espacio Geo, y nuestro primer centro, con el que empezamos toda esta aventura. Y bueno, muy bien, aquí con un poquito de mal tiempo, después de que nos había favorecido el verano con una climatología benévola, pero muy bien, muy bien. Ahora me cuentas un poquito acerca del pasado. Yo estoy aquí en Málaga también, porque ya sabes que con esto de la pandemia en la que nos encontramos inmersos, pues se puede viajar poquito. O sea y encima si Efectivamente. viajas, o viajas en coche, que vas cómodo, porque como viajas en avión o en tren, que tienes que ir con mascarilla todo el día y tal, estás que se te quitan las ganas, ¿verdad? De irte de vacaciones a ningún lado, de irte a cualquier sitio. Bueno, tal vez esto es una nueva realidad y que cambia muchos hábitos, que seguramente acelera algunas cosas de las cuales estábamos abusando, Sí. pero sí, desplazarse ahora mismo es un trauma, nosotros lo notamos en el día a día y todo el plan de viajes que de hecho que teníamos planificado, pues lo hemos tenido que cortar. Sí. Pues mira, si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito, Jesús, de Espacio Geo. Ajá, Cuéntanos encantado. cuándo empezó y cómo te surgió o cómo os surgió la idea, Jesús. Bien, eso realmente es sencillo. Espacio Geo, en primer lugar, hay que aclarar que es una marca o imagen en la cual agrupamos partner o franquiciados que estamos en esta red o cadena, ¿no? Eh, Realmente Vigo Space es el centro con el que nos iniciamos en este sector de los alquileres de espacio en la ciudad de Vigo, que es un franquiciado, porque es el primero, evidentemente. Ojo, Jesús, Realmente, perdóname, para la gente que no conozca mucho Vigo, Vigo, vamos a aclarar un poquito. Vigo es la ciudad más poblada del noroeste de España. ¿Qué población aproximadamente tiene Vigo? bueno, yo creo que Vigo es sobradamente conocido, sobre todo por el alcalde nuestro, que tiene una gran personalidad, ¿no? Sí, es la ciudad, una ciudad muy industrial, una ciudad, digamos, con un grandísimo potencial. Son 298, 299.000. Nunca hemos logrado aún casi pasar la barrera de los 300.000. Eh, es sector, digamos, pesca, automoción, evidentemente, en general, sector industrial, granito, bueno, Sí. puerto de, digamos, de bajura muy grande a nivel mundial, y eso es lo que nos ha permitido, digamos, ser una pequeña isla, como cualquier ciudad de mar, es una ventaja competitiva en este aspecto. Sí, no, me refería, por supuesto, en España, todo el mundo lo conocemos, pero me refería para la gente que nos esté a lo mejor viendo desde Latinoamérica o Sí, 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 desde sí. otras geografías, ¿no? Muy bien, pues Bueno, sigue. Sí. Y, sí, y no, no, cerquita, digo. y cerquita de la frontera de Portugal, ¿no? O sea, que entiendo que debe de haber mucho portugués y yendo y viniendo por allí cerquita, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Para nosotros Portugal es una tierra hermana, francamente. Para los portugueses es un canal más de entrada, no solamente por la cercanía física, digamos, sino porque realmente culturalmente tal vez es más fácil llegar al mercado español a través de Galicia, incluso de nuestros otros, digamos, convecinos como son los extremeños, ¿no? Pero bueno, para el gallego sí está muy arraigado, digamos, el contacto con los portugueses. Es algo habitual en nuestros negocios. Pues sigue contándome, perdona, que te he interrumpido, que estaba muy interesante. ¿Cuándo empezó y cómo surgió la idea de Bueno, montar pues el negocio? como te comentaba, nosotros venimos principalmente del sector inmobiliario, ¿vale? Allá por el año 2007, ya todos sabemos lo que pasó, pues con Lehman Brothers, Northern Rock y todo esto, se cayó totalmente el mercado. Cuando decimos se cayó, no es que caiga un 5, un 10 o un 15, sino que realmente cayó un 90% el sector inmobiliario, ¿no? Sí, Bueno, nos habían quedado una serie de activos, digamos, entre los cuales se encontraba un suelo muy bien ubicado en un parque comercial terciario en la ciudad de Vigo, el parque comercial Meixueiro, que es como se llama, y el proyecto era para construir mininaves y dedicarlo al alquiler. Nos cogió, digamos, en cimentación y estructura, y rápidamente pues, los socios nos dimos cuenta de que íbamos a tener un grandísimo problema, ¿vale? Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas y viajar por varios países, por varias ferias de franquicias, bueno, pues se me ocurrió la idea de presentarle a mis socios pues la idea esta del self-storage. Evidentemente, viniendo del mundo inmobiliario,
pues la cara fue digamos, casi como la que tú tienes ahora mismo, entre reírse y asustarse, ¿no? Esto de dedicarse a los trasteros de alquiler. Pero bueno, tuve la suerte de poder hablar con algunos colegas del sector en España que nos ayudaron a empezar y entenderlo. Y bueno, ese fue el comienzo. La realidad fue una escapatoria, esto es sinceramente al principio, pero en el fondo, aunque parezca mentira, se parece bastante al sector inmobiliario, sobre todo en la parte de rentas. Sí, porque y empezasteis, ¿se inauguraría el centro en qué año sería? En el ¿2000? año 2012 pensamos en el proyecto ya en serio. Yo creo que inauguramos en la primavera del 2013 Vale. con 114 trasteros. O sea que 114. lleváis ya aproximadamente 6 años, ¿no? 7 años ya casi, ¿no? Sí, 7 años. Y empezasteis por fases, porque ¿cuántos trasteros tendréis hoy aproximadamente, Jesús? Unos 1.100 aproximadamente en este centro, con capacidad pues, para llegar a unos 1.500, 1.800, depende de los tamaños. Empezamos con 114, Ajá. trastero un poquito diversificado. También es cierto que teníamos nuestras dudas en respecto al self-storage, por ser una, como tú me indicaste antes, Vigo, Galicia, pues una comunidad pues, más rural seguramente, en la cual hay una gran dispersión, ¿vale? Teníamos dudas respecto al negocio del self-storage o trasteros de alquiler y lo combinamos con un coworking, con un centro de negocios. Ah, qué interesante. O sea, en Sí, el mismo edificio tenéis varias actividades, ¿no? efectivamente, tenemos, realmente podríamos decir, 3 patas, 3 líneas de negocio, que sería el self-storage, que es la principal, el centro de negocios, coworking, realmente es un centro de negocios, y asesoría, digamos, pues para las empresas. Oye, Jesús, y ya que llevas ya 6, 7 años ejerciendo esta actividad, si volvieses atrás inicialmente, ¿volverías a repetir también la actividad de asesoría y de oficinas dentro del mismo paquete, o sea, dentro de la misma ubicación? ¿O solamente recomendarías esto para los centros muy, muy grandes? Me refiero porque vemos Sí, sí. como los grandes jugadores en el mundo y en Europa, pues no diversifican el negocio con oficinas, sino simplemente se centran en trasteros de alquiler, ¿no? En self-storage. Bien, creo que clarísimamente sí apostaría por las 3 líneas de negocio, a pesar de que la principal es la del almacenaje. Bueno, es una de las grandes diferencias que hay entre, como tú muy bien dices, los grandes operadores y grandes jugadores y los pequeños. Los pequeños tenemos una desventaja mundana, tal vez, que es el capital, Sí. ¿vale? La limitación de capital. Entonces, realmente para un fondo de inversión o una empresa de capital riesgo que participa en un operador, es muy sencillo pues centrarse, digamos, en una actividad principal, porque al fin y al cabo las economías, como tienen distintos centros, pues las economías se compensan unas con otras y puedes permitirte el fracaso en una ciudad, digo el fracaso, o compensar la falta de éxito en una ciudad con otra. Un operador particular individual no nos podemos permitir fallar, y menos en nuestro primer centro. Por lo tanto, renunciando a rentabilidad, seguramente, pues repartes el riesgo. Y aparte nos genera unos elementos diferenciadores respecto a los grandes. Los grandes no tienen necesidad, tienen economías de escala y no tienen la necesidad de diferenciarse un poco. Los pequeños, la batalla del precio por volumen de centro es una batalla que en principio la tenemos perdida, ¿no? Pues evidentemente tenemos que desviar la atención del cliente a otros elementos que no sean el precio, puramente. Y otra pregunta respecto a la expansión, bueno, mejor dicho, al crecimiento. Luego hablaremos de la expansión de Espacio Geo porque me consta que estáis presentes en varias ciudades. Pero vamos a centrarnos en este primero, que por cierto, enhorabuena porque hace 1 año y medio, 2 años, fuisteis elegido como el mejor centro de Europa. O sea que ahora nos contarás. Quería preguntarte acerca de la expansión por fases. Igual que me cuentas que tiene sentido diversificar en oficinas y en otras líneas de negocio, ¿recomendarías a alguien que se está iniciando ahora crecer por fases? Es decir, montar de 100 en 100 trasteros o abrir al completo toda la instalación. ¿Y qué ventajas y qué inconvenientes le darías a una o a otro modelo de crecimiento, Jesús?
Bueno, en primer lugar, yo creo que dependiendo el formato, digamos, en el cual vayas a competir, si es uno de centro-ciudad, que es por los cuales nosotros ahora mismo estamos apostando de una forma muy decidida y muy fuerte, porque tienen pocas barreras de entrada para lo que es los inversores, pues seguramente es muy difícil dividir o repartir en fases el inicio. Tal vez hay que tener unos grandes medidores, que es lo que te permite también estar en una red, de cómo se va a comportar una ciudad respecto a otra, pues por comparación y por estadística pura y dura. En una nave seguramente sí, en una nave tú tienes al fin y al cabo más productos, ¿no? Y te diriges a más públicos objetivos. Entonces sí, seguramente yo recomendaría hacerlo en 2 o 3 fases, cualquier gran inversión en una nave. Pasearlo, sí. Hombre, aunque luego también igual tiene una parte negativa, no lo sé si estás de acuerdo, es que mientras se está haciendo la obra de la fase 2, pues a lo mejor afecta un poco a los inquilinos de la fase 1, pero no sé si eso es un gran problema o quizás no tanto. Yo creo que eso con una buena planificación se puede solventar. O sea, realmente nosotros cuando a algún operador le aconsejamos hacer la obra en fases, digamos lo que es la obra civil y de pasillos está totalmente planificada. Simplemente es que vas avanzando como un escenario y vas iniciando desde la fachada hacia el fondo, por decirlo de alguna forma, en la cual al final de un pasillo hay una chapa y después la quitas, pero realmente las instalaciones eléctricas, lo que es la pintura de los suelos, lo que es la obra civil en general, nosotros eso sí procuramos hacer el esfuerzo de dejarlo replanteado desde el principio. Vale. Realmente lo que pretendemos hacer al hacerlo por fases, además de no descapitalizarnos inicialmente, es poder obtener el feedback final real de la ciudad y de los clientes para ver qué talla, digamos, nos hemos equivocado, nos hemos quedado cortos. Claro, sí. Esa es una de las grandes ventajas de crecer por fases. Sí. Yo, por ejemplo, mi mujer y yo, bueno, pues tenemos también un negocio de, como tú sabes, de self-storage aquí en Málaga. Utilizamos el crecer por fases y precisamente nos ayuda muchísimo pues, a saber si abrimos en tal barrio o en tal otro, pues a saber la necesidad de dicho barrio, ¿no? Y no equivocarnos. Jesús, quería preguntarte acerca de, porque sé que tú trabajas con tu familia. Además de que sois muchos compañeros en Espacio Geo, cuéntame un poquito, ¿recomendarías a todo el mundo trabajar con su familia o mejor separar y evitar discusiones en el trabajo, en la casa, en vacaciones, en el colegio de los niños y tal? Bueno, seguramente para la empresa es una gran ventaja, puesto que tienes unas personas dedicadas 24 horas al día, 365 días al año pensando en el negocio. O sea, el resto de mis socios están encantados, digamos que Ariana, digamos mi pareja, mi mujer, pues trabaje con nosotros en la parte, digamos, de marketing, ¿no? Pero sí, familiarmente en algunas ocasiones es complicado. Sobre todo porque mis hijos dicen que nunca dejamos de hablar de trabajo. Pero bueno, sí, yo creo que sí es bueno. Hace más llevadero en muchas ocasiones el trabajo y sobre todo los viajes. Yo suelo viajar con ella a las aperturas de partners y francamente soy un privilegiado respecto al trabajo en el sentido de que nunca he tenido una clara percepción de que estoy trabajando y cuando lo hago pues con Ariana pues aún mejor. Me hablabas de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Jesús? 3 hijos, Tres hijos. 3 hijos. ¿Y crees que en un futuro alguno de los tres o los tres trabajarán contigo en tu negocio o tú no quieres? O cuéntame un poquito si habéis ya iniciado estas conversaciones o igual no. Bueno, evidentemente en cualquier familia surge, pero bueno, cuando hay ya más familias en sí mismo, esto realmente nosotros lo solemos tener parametrizado y casi bloqueado a nivel de socios, ¿no? Hay que pensar que es un reto, digamos, en las familias o en las empresas familiares en toda España, que es muy difícil que cuando tú has elegido 1, 2 o 3 socios en tu vida, evidentemente no has elegido a sus parejas o a sus hijos. Entonces, en una segunda o en una tercera generación esto se puede complicar. Es posible que un hijo sea mejor incluso que el padre en algunos aspectos, pero no garantiza, ni mucho menos que vaya a ser... yo no lo recomiendo. En cualquier caso, les hemos procurado inculcar la idea del esfuerzo, del sacrificio y de la formación constante fuera de las empresas familiares. Eso es para empezar.
y pues, el día de mañana, ya con una experiencia en otras empresas, digamos, ya con más objetividad, pues podría darse las circunstancias, pero seguramente no es recomendable. No recomendable, ok. Vale, yo, como tú bien sabes, también trabajo con mi mujer. Tenemos también 3 hijos, 3 niñas pequeñas. Son mucho más pequeñas que las tuyas, porque la última ha nacido hace escasos meses, ¿no? Ajá. Y bueno, pues claro, también es cierto que en mi caso no tengo socios fuera de mi familia. Entonces ahí igual, digamos, como que queda todo en casa, ¿no? Ahora me Sí, comentarás sí. un poco acerca de tus socios. Pero yo sí que en mi anterior etapa trabajé con mi familia y es cierto que surgen roces. O sea, yo he trabajado con mi padre y con mi madre en la misma empresa en el pasado, no en Trasteros Plus, que esto pues es solamente mi mujer y mío. Pero sí que es cierto que tienen que estar muy bien delimitadas las parcelas, ¿no? No sé si pasa también algo parecido con el tema de los socios. Jesús, cuéntanos un poco tu experiencia de emprender este negocio con socios y si lo recomendarías a todo el mundo o hay que tener un buen pacto de socios inicial, por ejemplo, para esto mismo que me estás diciendo, de ver la incorporación de las segundas generaciones a la empresa o no, o prohibirlas para evitar males mayores, ¿no? ¿Crees que un pacto de Mira, socios es interesante? te ¿Mucho? explico. De todas formas, te voy a contestar un poco a un resto que ha quedado de la pregunta anterior. Sí. Eh, Uno de los hándicaps de tener a toda la familia, incluso a tus hijos, trabajando contigo, yo por suerte no lo he vivido, pero sí algunos amigos empresarios en los cuales trabajaba su mujer, su hija, su hijo, digamos, y así sucesivamente dentro de la familia. Y llegó una crisis en el sector y digamos, cerró la empresa. Evidentemente, no hay margen de maniobra familiar. Todos sabemos que en España o en cualquier sociedad el principal elemento de sustento o de ayuda cuando hay una crisis o una debacle es la familia, por delante de los amigos o de los servicios sociales, ¿no? Entonces, habría que tal vez aplicar el dicho de que, digamos, estarían todos los huevos puestos en la misma cesta, ¿no? Esta es una desventaja digamos, de tener distintas unidades de la familia todos volcados en la empresa, que el día que caigas no hay margen de maniobra, caen varias familias. Respecto a la pregunta que me hacías del pacto de socios, bueno, mi experiencia con socios, yo siempre he sido asociacionista, ¿vale? Incluso siendo en muchas ocasiones el líder, digamos, espiritual de las ideas, me aporta muchísimo valor mis socios y compañeros y amigos realmente. Muchas veces cuando estoy sumido en una disyuntiva, un problema y no le veo solución, le pregunto a alguno de mis socios que no tienen nada que ver con el sector y francamente seguramente aportan más perspectiva de la que tengo yo, que ya seguramente estoy contaminado y no encuentro soluciones. Por otro lado, a veces es más fácil la relación con los socios que una pareja normal, sobre todo porque es menos emocional, es más cuantitativo, es más aritmético, es más frío. Por otro lado, el pacto de socios sí creo que se debe tener. Nosotros, de hecho, lo tenemos, que no hay por qué llevarlo a cumplirlo, porque en algún momento determinado mis socios o yo en un momento determinado conozco a los hijos de mis socios y puedo hacerles una oferta o resultar que por sus características humanas son interesantes. De hecho, pasa en Espacio Geo, hay algún hijo de algún otro socio que yo lo he solicitado porque veía unos grandes valores. No, porque vamos a dejar claro, Jesús, que en el caso de tus socios, ellos harían el papel más de inversores que de gestores en el día a día. En este caso estás tú como único gestor diario en Espacio Geo de los socios. Corrígeme si me equivoco, Jesús. Sí, es un poco más complicado y más sencillo. Nosotros somos un grupo de empresas, realmente somos conocidos en Internet pues como Grupo Geo, de ahí a veces lo de Espacio Geo. Entonces, Grupo Geo no deja de ser un grupo de empresas que realmente es un grupo de amigos, en los cuales a lo largo de los años nos hemos encontrado, cada uno trabajaba en un sector, entonces realmente cada socio somos gerente de alguna de las líneas de negocios. También esto nos ha permitido muchas veces enriquecernos, ¿no? Tenemos dentro del grupo desde siempre, desde hace muchísimos años, tal vez desde el principio, una empresita informática que lo dirige uno de los socios. Estamos metidos en acuicultura, en una parte tecnológica, y lo dirige otro de los socios.
Entonces, una vez al mes, generalmente, nos reunimos en consejo, que realmente suele ser alrededor de una mesa, y comentamos y debatimos y vemos la forma de enriquecernos con ideas de distintos sectores. Realmente este es el concepto que nosotros tenemos. Interesante, Jesús. Pues si te parece bien, vamos a seguir avanzando con la entrevista y vamos a que nos cuentes un poquito en este bloque acerca del presente de Espacio Geo. O sea, ¿qué es Espacio Geo ahora mismo? Ya sabemos que empezó siendo un centro en Vigo, el mejor centro de Europa, genial, pero ahora mismo no es solamente un centro. Ahora mismo entiendo que estáis creciendo, habéis crecido mucho en los últimos meses. Y cuéntanos un poquito el presente y también el futuro de Espacio Geo. ¿Cómo lo tienes pensado tú como líder de este proyecto? Bien, Espacio Geo en estos momentos lo hemos ido desarrollando como una marca, como un centro, digamos, de I+D+I, pues como, bueno, todo el know-how. O sea, realmente Espacio Geo es una sociedad en la cual está dentro el know-how, la marca, y esto es lo que ahora mismo, una vez que hemos desarrollado distintos tipos de herramientas y mecanismos, hemos entendido que teníamos algo que podía ser valioso y que podía ser compartible perfectamente sin que la gente tuviese la sensación de que estábamos, digamos, compitiendo unos con otros, y hemos decidido ponerlo en valor y comercializarlo. Ya hace unos cuantos años pensamos en la idea de la franquicia, lo sopesamos y tal vez lo tenemos medianamente aparcado porque es para otro tipo de inversores. Esto es muy importante aclararlo porque a veces las personas confunden lo que es una franquicia y lo que es partner, ¿no? Que es en lo que ahora mismo estamos centrados Espacio Geo. Espacio Geo ahora mismo está centrado en el presente y lo que es el futuro, en desarrollar una alianza, una cadena de pequeños centros independientes en la cual pues, se pueden ver beneficiados para luchar en un sector cada vez más globalizado y cada vez en el que vayan interviniendo más jugadores fuertes, se puede enriquecer, digamos, a base de las experiencias, de obtener un volumen que individualmente no lo podrías tener, de tener unas herramientas y unos medidores pues, un poco más avanzados. Entonces, Vigo Space fue la primera sociedad. Es un centro individualmente y podemos considerar que es un partner avanzado o una franquicia. ¿Por qué franquicia? Porque realmente es la que sentó las bases de la imagen corporativa y de las ideas del negocio. Cuando hablamos de franquicia y partner, ¿cuáles son las diferencias? Que para mí es el futuro. Bueno, la franquicia es complicada seguramente de desarrollar en lo que es nuestro sector, o sea, lo que son servicios. Todos estamos acostumbrados a ver franquicias en el sector de la hostelería, que es relativamente sencillo, en el de las tiendas, supermercados, incluso en las apuestas. O sea, puede haber muchísimos sectores en los cuales la franquicia se puede desarrollar perfectamente, porque hay un intercambio de mercadería. En el de servicios realmente hay know-how, ¿vale? Entonces, montar una ingeniería, una academia de profesores y asociarte a una franquicia, pues es tal vez muy difícil de sostener en el tiempo. Es muy difícil acreditar mes tras mes y año tras año que tú sigues aportándole algo a alguien. Muy difícil. Entonces, yo creo que me acuerdo perfectamente de un viaje que tú hiciste a Estados Unidos, ¿no? Y nos comentaste que allí lo que estaba más de moda tal vez era el partner y la idea de, digamos, de comercializar, ¿no? Tal vez aquí lo hemos visto en las grandes cadenas de hoteles. Y nos surgió la idea que habíamos medio abandonado de la franquicia por la idea del partner, ¿no? Porque sí éramos conscientes de que teníamos unas fortalezas muy grandes y que no estábamos sacándole el provecho adecuado y que tal vez en el asociacionismo con otros operadores pequeños, pues podríamos beneficiarnos a ambas partes. Esa seguramente es la idea. Y en la que estamos ahora mismo, digamos, centrados en incorporar, por un lado, centros que ya existen y que están en funcionamiento, y del cual ya tenemos unos cuantos que han depositado la confianza en nosotros de cambiar su imagen y que siempre es necesario, y cambiar, digamos, su web y todo eso, pues se han adherido a nuestra cadena. Y por otro lado, nuevos operadores que deciden entrar en este sector, que pueden encontrarse con dudas, algo perdidos o incluso
tal vez lo que nos encontramos más en el día a día. Propietarios de inmuebles que se han quedado con sus locales o naves vacías. Ellos tenían estos activos pues, para obtener una renta y que fuese un complemento, a lo mejor incluso a veces de sus pensiones, y que se han dado cuenta de que, a pesar de haber bajado las rentas hasta el 50%, siguen percibiendo rentas inferiores a hace 10 o 12 o 15 años, ¿no? Entonces, no quieren gestionar un negocio, pero entonces buscan el paraguas de alguien que les gestione su centro. Eso es uno de los perfiles que encontramos ahora mismo. Claro, porque Espacio Geo, por un poco por centrar el balón, digamos que ofrece, ok, no es franquicia, pero sí que ofrece a los asociados o a los colaboradores, ofrece diferentes tipos de, como una especie de traje a medida, ¿no? Sí, Algunos sí. solamente software, por ejemplo, otros entiendo que solamente gestión, otros call center, otros todo unido. Cuéntanos un poco acerca de qué servicios ofrecéis a los colaboradores. Por un lado, para cerrar el tema de la franquicia, no la hemos abandonado, simplemente que tal vez está pensado o estructurado para inversores más profesionales o institucionales. ¿Qué quiere decir? Estamos negociando con varios mini family office, ¿vale? O sociedades de inversión que realmente que te comparan pues, con tener oficinas en alquiler, centros comerciales en alquiler, y ven que este negocio es más rentable, pero quieren, digamos, simplemente gestionar una rentabilidad, ¿vale? Y obtener, digamos, sin complicarse la vida, pues la gestión de estos activos, ¿no? Bien, esto tal vez para estos inversores más profesionales y con más medios de control hacia el líder, pues seguramente la franquicia es un producto muy adecuado. El partner. Realmente el partner, efectivamente, es como tú dices tú, es un tailoring, es un traje a medida en la cual cada asociado pues ve lo que Espacio Geo le puede aportar, en qué le puede hacer mejorar. Y incluso es dinámico. Alguien puede empezar con una forma básica e ir avanzando hasta una zona, digamos, completa, ¿no? O full de servicios, ¿no? De hecho, nosotros lo tenemos así repartido, ¿no? Con distintos niveles de participación. ¿Qué les ofrecemos? Bueno, en primer lugar, uno de los retos de Espacio Geo era preservar la personalidad de cualquier asociado que mantiene su propia marca, porque realmente es lo que suele reflejar de una mejor forma la idiosincrasia de cada ciudad o cada localidad, ¿no? En el primer escalón, después entendemos que era lo principal, el eje sobre el cual orbita todo, es un software propio. ¿Vale? Un software propio desarrollado desde dentro de un operador, no un software externo que nos propone mejoras no demandadas y digamos que generalmente está centrado en grandísimos operadores, ¿no? Una app con acceso, digamos, al centro para los clientes, un chat propio dentro de nuestra app que nos permite comunicarnos con los clientes de nuestro partner y gestionar todas sus solicitudes, como las salas de reunión, los showrooms, la compra de material, tecnologías propias como puede ser un Smart Locker, que nos permite realizar recepciones y expediciones sin personal y no limitarse a un transportista o una tienda online concreta. Esto incluso tiene una nueva línea de negocio que nos están demandando algunos partners, porque algunos centros que estamos abriendo en centro-ciudad pues consideran que dentro del barrio puede ser una línea de negocio en sí mismo. Clientes que solamente contratan el Smart Locker, pues como podría ser un Amazon Prime o lo que sea, con una tarifa plana, ¿no? Hemos desarrollado equipos de sondas que controlan la temperatura y la humedad, porque hay clientes, sobre todo en la hostelería, que empiezan a exigir, grandes cadenas que le exigen a sus clientes, a su vez, a sus proveedores, una trazabilidad de temperatura y humedad, sobre todo por los accidentes sanitarios que ha habido últimamente, ¿no? Hemos desarrollado también un kiosco que se lo ofrecemos a los partners, que es para la autogestión en cada centro, pues de las altas, las bajas y los cambios. Un sistema de auto-checking de transportistas, para que el hecho de ser un centro autónomo no quiere decir que renuncie a, digamos, a la expedición, recepción de mercancías, ¿no? Perdón, Jesús, define que es un centro autónomo. Centro Un sin centro personal. autónomo,
Bien, para mí el centro autónomo, que es algo que empieza a proliferar en Europa, para mí es el gran revulsivo, va a ser el grandísimo cambio que vamos a encontrarnos en los próximos años, pues es aquel que, digamos, se gestiona de una forma automatizada y sin personal. Vale. ¿Vale? De tal forma, pues como cualquier persona puede ir al cajero de su banco, digamos, y obtener dinero, ingresar dinero o recibir algún otro servicio sin digamos, la necesidad de que haya alguien físicamente allí. Sí, como el que va a un parking público y no Efectivamente. necesita interacción humana, digamos, ¿no? Efectivamente, yo creo que esta es una de las grandes revoluciones, sobre todo porque para los operadores pequeños precisamente, ¿no? Ya podremos comentar más adelante, si te parece, pues los diferentes modelos digamos, de centros de self-storage, ¿no? Si son de centro ciudad, si son en la nube, si son grandes polígonos, pues esto realmente es el mayor elemento, digamos, revolucionario para los pequeños. Digamos, es la forma de competir contra los grandes sin costes. Interesante. Oye, Jesús, estoy muy interesado en cómo tú personalmente gestionas este proyecto, porque entiendo que tú vives en Vigo y eres muy feliz viviendo donde vives y no quieres cambiarte a vivir a Madrid. Pero sin embargo, sé que tienes equipo en Madrid y que la mayoría del proceso de captación de nuevos asociados y demás, porque, claro, vosotros os expandís por toda la geografía nacional. No sé si me consta que no tenéis todavía nada en Málaga, pero a lo mejor estáis ya empezando a mirar también incluso en el sur de España o en las islas. Sí. ¿Recomiendas para crecer, crecer tipo mancha de aceite? ¿O en nuestro sector no importa tanto y se puede crecer independientemente de donde se encuentre la sede central? Bueno, antes de nada quería comentarte 3 o 4 elementos importantes aún que me quedaron atrás, que es, Discúlpame, discúlpame. no, perdón, la web principal, digamos, es común para todos y después con una landing personalizada. El AdWords lo operamos nosotros con una empresa externa que es acreditada y partner de Google, el call center, las guardias de fines de semana, la coordinación de la central receptora de alarmas, las compras de material agrupadas, la gestión externa de la morosidad, el marketing offline. Era simplemente por acabar de contestar todo lo que nosotros ofrecemos y que cada persona elige a medida. Bien, respecto a lo que tú me comentabas, bueno, son distintas estrategias. Dentro de las franquicias y de los partners siempre se habla de la mancha de aceite y de la, digamos, desorganizada, ¿vale? Bien, depende del sector. Creo que en este caso la caótica, que se podría definir, en este caso no es un problema para nosotros. La mancha de aceite realmente es importante cuando la distancia hasta el siguiente centro es un elemento de valor, ¿vale? Pero todos sabemos que nuestro negocio en líneas generales es muy localista. Digamos, a mí no me aporta más valor o menos, digamos, el hecho de abrir en Santiago de Compostela, en La Coruña u Orense. No me aporta un valor sinérgico, ¿vale? Por lo tanto, en principio podríamos abordar cualquier nueva apertura en cualquier punto de España, como si lo estamos haciendo, porque ya nos hemos cruzado toda España. Efectivamente, yo he vivido en Madrid y ya me tocó vivir esa experiencia, la cual se la recomiendo a todo el mundo, no Madrid, sino Barcelona o cualquier gran capital europea, ¿vale? Y si eres joven, os recomiendo cualquier otra ciudad europea. Pero efectivamente, al final, en un momento determinado de la vida, cuando ya tienes más sosiego y tienes una perspectiva distinta de lo que es crecer o desarrollarte, ¿no? Y tienes otras prioridades, pues efectivamente sabíamos que estar en Madrid es determinante. No por ser la capital, ni mucho menos. No quiero, digamos, crear, digamos, discrepancias digamos, de una ciudad u otra, simplemente por la buena red de comunicaciones y porque está en el centro de España. Sí. Entonces, evidentemente, nuestra persona de expansión está en Madrid porque resulta muy fácil coger un AVE, un avión o cualquier medio de transporte privado, colectivo, público y al final es una cuestión de economía, evidentemente, de costes de desplazamiento. ¿Vale? Entonces, ahora mismo desde Madrid atendemos cualquier, digamos, solicitud o demanda de información que se están dando por toda la geografía española. Estamos ya en Cataluña, estamos
Oviedo, en Gijón, estamos estudiando cosas en Santander, cerrando ciudades como La Coruña, Pontevedra, Cáceres, Salamanca, que ya eran unos operadores que existían, y bueno, estudiando Madrid, Andalucía, evidentemente muchísimas ciudades, muchas ciudades. Bien, qué interesante, qué interesante. Pues mira, si te parece, vamos a cambiar de bloque y vamos a Sí. irnos al bloque un poco más general. En Europa, actualmente me parece que hay, a cierre de 2019, había 4.200 centros de self-storage en Europa. Más grandes, más pequeños, más cadenas, más independientes. Pero lo que sí que me resulta curioso es que estos 4.200 centros que más o menos hay hoy en Europa, hace 5 años era la mitad. O sea, la tarta se ha duplicado en los últimos 5 años. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en los próximos 5 años? ¿Crees que va a seguir esta tendencia y llegaremos a duplicar o incluso a más en los próximos 5 años en Europa? ¿O ves que este sector se esté ralentizando, Jesús? Bueno, en primer lugar, partiendo de la premisa de que todos cabemos en el mercado, seamos pequeños, grandes, y la icónica frase de nuestro amigo común Javier Navarro de Ferrún de que oferta genera demanda, creo que sí, que Un cabe. saludo a Javier desde aquí, ¿eh? Un saludo a Javier. Creo que sí que cabe, digamos, muchísimos más centros en distintos formatos. Es posible, como en cualquier crecimiento, pues que en el camino se queden algunos. Eso llegará un momento que también suceda. Los que sean menos competitivos, como en cualquier sector, o los que ofrezcan menos servicios o menos valor desde el punto de vista del cliente, que es el que realmente manda y toma la decisión. Si nos atenemos a ratios, que a mí es como me gusta medir esto, no por sensaciones, ¿no? y menos personales, entendemos que el ratio, digamos, habitante, o sea, per cápita, metro cuadrado, ¿no? Es 0,89, 0,90 y pico, va oscilando, depende de cada año con las aperturas en Estados Unidos, ¿no? Metro cuadrado por habitante. Bueno, si pensamos que en Europa estamos entre el 0,019, 0,021, dicen de España, pues evidentemente nos queda muchísimo por crecer. O sea Sobre que, todo, un segundo, Jesús, aclarando esto. O sea que en Estados Unidos dices que hay cerca de 1 metro cuadrado de self-storage por persona. habitante, sí, sí, 0,9 metro cuadrado per cápita. Ok. Vale. Es un medidor para mí externo. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a converger, digamos, hacia los Estados Unidos? No, ni mucho menos. Podríamos llegar a superarlo o no llegar. Eso es muy difícil. Es muy importante también comentar cómo nació este negocio, ¿no? Esto nace en la década de los 50 en Estados Unidos y era un negocio pasivo. O sea, yo daba una solución de espacio a unas personas que tenían una necesidad, sin más, así de sencillo. Bueno, tal vez el negocio de esta forma yo creo que no lo vamos a entender en el futuro. Tal vez nos estamos ya metiendo dentro de lo que es la cadena de valor de lo que sería el almacenaje, lo que es la logística. Ya empezamos a oír muchas veces por lo que es la última milla. Se están fusionando. No debemos perder la perspectiva que no somos aún un sector, como se podría decir, sino que somos un subsector. Lo que pasa es que muchas veces vivimos y comemos todos los días con nuestros problemas y nuestro negocio y terminamos creyendo que somos un elemento determinante aún. No, queda mucho por hacer y seguramente los hábitos de consumo de las personas han cambiado tanto en los últimos años, sobre todo con el COVID-19, que es un acelerante, no es un modificador, sino un proceso que acelera lo que ya iba a venir, pues tenemos que, yo creo que ponernos todos sleep, como digo yo, en el peso para ser capaz de competir y ofrecer nuevos servicios. Si solamente queremos competir por el precio y por dar un espacio, creo que lo vamos a pasar mal. Por lo menos algunos. Esa batalla nos la van a ganar los grandes, incuestionablemente, Alberto. Interesante, interesante. Otra cosita acerca de la entrada de nuevos jugadores internacionales en España. Porque, bueno, pues como bien sabes, hay algunos grandes fondos o algunos grandes capitales, family offices extranjeros que tienen inversiones en self-storage en España. ¿Crees que el COVID va a suponer un parón a esta entrada de capital extranjero en España o no
no necesariamente, y España va a seguir siendo igualmente atractiva, haya pandemia o no haya pandemia. No sé si tienes algo al respecto pensado. Sí. Bueno, yo creo que no va a suponer ningún cambio. Todo puede ser un descanso de unos minutos, un round, pero realmente la vida no ha cambiado, todo lo contrario. Van a surgir nuevas oportunidades, puede que incluso se aceleren algunos procesos de tanteo de solicitud o demanda de due diligence por parte de algunos fondos. Tal vez los fondos no han entrado más activamente en España, yo creo que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, Alberto, porque por la fragmentación o, digamos, o la atomización y la dimensión de los operadores que estamos en España. Evidentemente, ningún fondo u operador grande quiere llegar a España y desgastarse a base de comprar pequeños centros, ¿no? Ellos suelen querer comprar red o un canal, ¿no? Bueno, en España realmente es un minifundio de marcas y de operadores. Seguramente esto en los próximos años va a llevar a una pequeña concentración, ¿no? Por muchísimas cuestiones, ¿no? Incluso cuando el mercado llegue a esa saturación que tú podías avecinar, que seguramente no es previsible para los próximos 5 años, ni mucho menos, pero evidentemente sí llegará un momento que en alguna ciudad incluso haya alguna tensión, ¿vale? Y que algunas personas incluso sopesen el bajar precios de una forma asustada, ¿no? ¿Te Bueno, refieres que puede ser que la oferta supere la demanda en algunos puntos de España próximamente, si siguen abriendo centros a este ritmo, ¿no? Bueno, esto pasa como en todos los sectores. Esto pasa en una pizzería. Si en la misma calle abren 4 pizzerías, pues tarde o temprano la gente va a comer el número de pizzas que, por mucho que ofertes, la demanda tiene un límite. A las personas nos gusta comer otras cosas. Entonces, bueno, efectivamente, puede haber ciudades, puede haber municipios, no digo provincias, ¿no? Porque sigo insistiendo que esto es demasiado local, en los cuales se pueda llegar a sufrir. Yo creo que hay alguna localidad, a lo mejor en España, que puede estar sufriendo más tensiones que otra. No sé, tú sabrás también ahí en la costa lo que está sucediendo, ¿no? Hombre, lo que sí, de hecho, hay que tener mucho cuidado. A mí me resulta francamente duro o doloroso cuando veo a operadores que su publicidad se basa en ofrecer un mejor precio simplemente a quien le aporte un contrato de otro operador. Sabemos que esto está sucediendo. Esto es algo que ya venía sucediendo en otros sectores y que realmente han abandonado esas políticas por ineficaces y porque lo primero que haces es dilapidar tu margen comercial. Entonces, esto es peligrosísimo porque además que captas clientes que están siempre dispuestos a cambiarse por precio de centro, ¿no? Entonces puede ser como un boomerang, te puede terminar salpicando tu cuenta de resultados, ¿no? Entonces, esto va a pasar en los próximos años en algún sitio puntualmente. No quiere decir que el mercado esté saturado, sino que puede darse la circunstancia que alguna ciudad o alguna calle sufra, digamos, un exceso de oferta. Oye, Jesús, sí, parece que viene una crisis fuerte, dependiendo si la vacuna sale pronto, será menos fuerte, o si no hay vacuna y tenemos que convivir con este virus, igual que tenemos que convivir con otros virus, como el virus de la gripe, ¿no? O el virus del SIDA, ¿no? Todavía recuerdo aquella frase de no sé qué presidente de Estados Unidos gobernaba en 1984. No sé si era el padre de George Bush padre, que me parece que era que dijo que en el 84, me parece que dijo que en 2 años Estados Unidos tendría la vacuna contra el SIDA, ¿no? Y ya han pasado 30 años y todavía no está. O sea que hay mucha incertidumbre al respecto. Y te quería preguntar, Jesús, si crees bueno, pues en qué se diferencia nuestro sector del self-storage ante una crisis de otros sectores inmobiliarios, como por ejemplo puede ser el residencial, el de oficinas, con todos estos cambios que hay de teletrabajo, los centros comerciales, que parece ser que a la gente incluso le da miedo ir a espacios cerrados pues, por temas de infecciones, o el sector turístico. ¿Crees que nuestro sector está mejor preparado para esta crisis, para esta pandemia, que otros sectores inmobiliarios? Bueno, la pregunta
es más compleja de la que pueda parecer. En primer lugar, antes me habías preguntado si se avecinaba una crisis o estaríamos en una crisis. Incuestionablemente, para mí sí. Pero es algo evidente. Si tú, ante la ilusión de que el sector va bien, no paras de abrir centros y para ello tienes que apalancarte y en un momento determinado no funcionan de la forma que tú habías previsto, Houston tienes un problema. Pues es lo mismo que le pasa a España. España está súper apalancada, debe mucho dinero. Eso es una ventaja, a veces y un inconveniente. A veces la ventaja es que, tristemente, no nos pueden dejar caer. Pero bueno, es un inconveniente para poder tomar decisiones que nos hagan cambiar la estructura de la economía. Eso que les gusta decir a los políticos, pero realmente que todo queda generalmente en palabras. Entonces, España sí va a tener un problema muy grande porque debemos mucho dinero. Entonces, podríamos traducirlo que está muy apalancada. Eso en primer lugar. Respecto al fondo de la cuestión, si estamos mejor preparados en el sector de las gestoras. Bueno, yo creo que hay dos respuestas. Una es en el corto plazo, creo que lo estamos viendo, estamos aguantando muy bien. Incluso nos podemos ver beneficiados. Evidentemente, todo el mundo confinado en casa, comprando en tiendas online objetos que evidentemente cuando se acabe el confinamiento te van a estorbar en casa, pues evidentemente pues puede que las personas necesiten espacio. Siempre y cuando se lo puedan permitir, el lujo de pagar por ese espacio. ¿Vale? También es cierto además que si compro o consumo y no cambio de vivienda, pues tengo un problema de espacio. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues tal vez algunos portales inmobiliarios nos dicen que se está transformando la demanda de piso a casa. Bueno, seguramente es cierto que si eso sucede sostenido en el tiempo, pues a lo mejor las personas tienen menos necesidades de espacio a título particular. Tal vez cambiaríamos el mix de nuestro negocio, por eso yo aconsejo, digamos, estar centrado en servicios y se iría cambiando las tornas hacia autónomos y empresas. Eso es lo que tendremos que ver en el largo plazo. En el corto plazo no hay grandes amenazas. Todas las estadísticas y todos los reportes que nos dan las asociaciones europeas, sabes que son en general positivas y que estamos aguantando mejor que otro sector. Pero bueno, en líneas generales, a mí no suelo estar contento cuando a todos los demás les va mal. Sé que tarde o temprano me va a terminar yendo mal. Sí, quizás nuestro negocio no sea una isla y si toda la No economía existen. sufre, pues tarde o temprano nos afectará. Estoy de acuerdo. Antes comentado, has dicho la palabra de el lujo de tener un trastero. ¿Crees que tener un trastero es un bien de primera necesidad o en parte es un lujo? Jesús, cuéntanos un poquito, esto es un poco más filosofía que otra cosa, pero porque yo pienso en esa familia que viven en un piso chiquitito aquí en el centro de Málaga o en algún barrio sin terraza, sin nada, que tienen 2 niños pequeños y un piso de 2 dormitorios, y que yo no sé hasta qué punto un trastero es lujo o es un bien de primera necesidad, porque es que si no, tienen que sacar a alguno de los niños a la calle como no tengan trastero, porque no caben dentro, ¿no? Bien, contra esa reflexión cabe otra, porque tú mismo has dicho que es filosofía. Al igual que en su momento se pusieron de moda los programas de televisión de trasteros y de self-storage en Estados Unidos, tú sabes que las últimas tendencias son las de las minicasas, en las cuales realmente lo que se ataca es el consumismo. Si las personas viven en minicasas y se adaptan a ello, porque la nueva tendencia de la gente más joven es a menos consumo y incluso hacer un renting de toda nuestra vida. O sea, consumo un producto y cuando he dejado de utilizarlo me deshago de él. Tal vez a lo mejor de esa forma haría falta menos espacio para guardar las cosas. Es otra, digamos, otra forma de entenderlo. Es otra filosofía, otra exposición. Bueno, creo que no debe convertirse en un lujo. El self-storage, evidentemente, es un complemento económico, ¿vale?, a una vivienda. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues lo mismo que nosotros ofrecemos a las empresas, que es ilógico guardar el stock o, digamos, o los archivos en una zona prime, pagar metros de una zona exclusiva, pues evidentemente es ilógico tener una vivienda sobredimensionada para tener un trastero, un cuarto de, digamos, en el cual guardar, digamos, los productos ociosos, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que el trastero simplemente que hay que adaptarlo a los nuevos hábitos de las personas, seguramente que habrá que democratizarlo más para que generalmente llegar a ese
0,9%, digamos, per cápita que tiene Estados Unidos, y yo creo que es la asignatura que nos toca ahora, digamos, desarrollar a los operadores. Ser ingeniosos, no quedarnos en ese negocio tan cómodo, pasivo de alquilar un espacio, sino que empezar a luchar en generarle valor por este espacio a nuestros clientes. Genial. Oye, estoy viendo que en el 84 era Ronald Reagan en el 84 se descubrió la vacuna del SIDA y la Secretaría de Salud del Gobierno, Margaret Heckel, pues dijo que un par de años, como muy tarde, tendría la vacuna del SIDA. Todavía estamos esperando a ver qué ocurre con... Bueno, ya sabes que a veces los actores y los políticos se parecen bastante en el discurso. Correcto, correcto. Correcto. Bueno, pues y ya como última pregunta ya de la crisis, y dejamos ya de hablar de la crisis y de cosas tristes, cuéntanos, ¿en qué crees que se parece o se diferencia esta crisis actual de la crisis última que hemos vivido en 2008? Si es que llegamos a salir de la crisis de 2008, ¿en qué cosa es diferente? Porque parece ser que va a haber un aumento importante del desempleo, como ya pasó en la anterior, pero igual esto es más corto, ¿cuál es tu olfato? ¿Qué va a suceder en el futuro, Jesús? Bueno, realmente no hemos salido de la crisis. O sea, los fundamentales es que realmente no hemos hecho grandísimos cambios en los modelos de producción que nos permitan haber fortalecido, digamos, nuestra cimentación y nuestra base para tener un crecimiento coherente y sostenido a lo largo de los próximos años. España ha pasado de una crisis de ladrillo a una crisis del turismo. Siempre estamos metidos en sectores en los cuales que realmente invertimos pocos. Algunos nos los ha dado, digamos, la ventaja geográfica y nuestra climatología, pero realmente que tienen muy poquito valor añadido. Realmente conlleva, aparte, fomentar que los chicos jóvenes no se formen, porque evidentemente suelen demandar todos estos sectores personas menos preparadas y más vulnerables, ¿no? Difícilmente vamos a poder salir de una crisis generacionalmente si las personas no pueden contar con más oportunidades independientemente de dónde hayan nacido y las oportunidades que hayan tenido. Para salir de una crisis realmente para mí solamente cabe la educación, la formación, incuestionablemente. No hemos dejado de salir de una crisis, simplemente que ha tenido movimientos espasmódicos, especulativos en determinadas ciudades, tú lo sabes. Madrid y Barcelona se han disparado los precios del alquiler. En la costa vosotros también lo habéis sufrido. Que en Ibiza veas noticias como que algunas personas tienen que poner un colchón en el balcón para poder, digamos, ejercer su trabajo al día siguiente. Francamente nos hace gracia, pero es una frivolidad. Es muy triste. Esto realmente lo entiendes a lo mejor en países que nosotros le llamaríamos tercermundistas, pero evidentemente hay un desajuste y los políticos que tenemos, los de cualquier color, no han sabido, digamos, gestionar esto. Correcto. Incuestionablemente para mí seguimos en una crisis como mínimo moral. Sí, sí, y encima, y en el caso de las islas y de la costa española es incluso más apabullante porque, claro, si hablamos de Madrid y Barcelona, pues, bueno, pues son ciudades de 6 millones de habitantes, de 5 millones de habitantes del área metropolitana, por lo cual, bueno, pues al final hay esas tensiones, como pasa en Londres, como pasa en París, como pasa en Nueva York, ¿no? Pero es que, en concreto, en la isla de Ibiza, en ciertos municipios de aquí de la Costa del Sol, es que en invierno es que no hay nadie. O sea, el aeropuerto de Ibiza se reduce a un 33% de superficie porque no hay vuelos que entren durante 8 meses al año. Los comercios de la isla cierran durante 8 meses o 6 meses al año. Entonces, claro, no tiene sentido que haya estas diferencias porque, bueno... Bueno, es consecuencia de la burbuja que aún vivimos. Estamos todos asistiendo a cierres, digamos, de aeropuertos en toda la geografía española. No por el COVID solamente, evidentemente eso ha sido el detonante final, pero realmente estaban ya, digamos, muertos por sentencia. La gran mayoría de los aeropuertos pequeños de ciudades españolas se sostienen por subvenciones de los ayuntamientos y de las comunidades, lo cual quiere decir que está sobredimensionado el parque de aeropuertos en España. Creo que lo sabíamos todos. Es normal ir a una ciudad europea y que desde el aeropuerto al centro de la ciudad haya 80 kilómetros y que sea 1 hora de recorrido. Eso es algo habitual. Lo que pasa que, bueno, tal vez la deriva de algunas
personas, digamos, nos ha llevado a estas cosas y, evidentemente, tenemos que pagar todas estas facturas. Realmente la deuda que arrastramos es de todas estas malas decisiones que hemos tomado desde el 2007, 2008 y seguramente años antes. Estoy de acuerdo. Yo cuando veo que en Andalucía hay 6 aeropuertos, muchas veces me pregunto es si tiene realmente sentido 6 aeropuertos en Andalucía cuando solamente funcionan 2, ¿no? El de Sevilla y el de Málaga. Y a lo mejor, pues bueno, pues tendría más sentido unas buenas conexiones de tren entre el resto de las ciudades, pero bueno. Y ya como tema final, quizás, de la entrevista, tengo aquí preparado, Jesús, hablar contigo acerca de la Asociación Española de Self-Storage, de la AES. Eres miembro de la asociación, igual que yo, y te quería preguntar acerca de tu opinión sobre qué cosas pues, crees que tiene buenas pertenecer a la asociación líder de tu sector y por qué crees que es bueno que todos los centros de self-storage pertenezcan a la asociación líder de su sector, si es que lo crees. Ajá. Bueno, yo creo que se resume en toda la filosofía que yo he intentado defender en esta charla, ¿no? La educación y la formación, digamos, nos hacen libres, ¿vale? Y una de las cosas principales que nos aporta la asociación es la información y la generosidad de casi todos los centros. Es muy fácil, cuando tienes cualquier duda, preguntárselo a cualquier asociado dentro de la asociación. Entonces, toda esa formación, todo ese know-how propio que circula entre nosotros está a disposición de todos los asociados. Es cierto, yo parto de la base que soy siempre pro asociacionismo, ¿vale? Y no del asociacionismo ese en el cual las personas procuran estar al lado de la foto de los políticos para verse beneficiados individualmente, sino de todas esas personas que creen en el asociacionismo como ir a verter, a aportar tu idea, tu opinión y tu conocimiento y tu experiencia y que y seguramente colectivamente, individualmente y colectivamente, tarde o temprano obtenemos todos una plusvalía a veces no latente, que es esa perspectiva, digamos, global y esa información y evidentemente debemos converger a un asociacionismo total. AES nos ha aportado a todos muchísimo. Yo creo que no estaríamos, yo creo que no estaría de la misma forma aquí hoy si no fuese por todos esos colegas que encontré dentro de la asociación y que no quiero empezar a enumerarlos porque me iba a olvidar de alguno, pero que han sido generosísimos conmigo desde el primer día. Entonces, yo no tengo más que agradecimiento e invito a todos los operadores que estén ya operando y que ya creen incluso que tienen todo el conocimiento y que ya no les haría falta, que es un gran error. O sea, estar en contacto con otras personas ya es enriquecedor de por sí, aunque no coincidamos con sus ideas. Esto es lo importante del asociacionismo, que hay que podemos preservar unos valores que es importante defender, genéricos, pero que se respetan todas las opiniones y todos los pensamientos. Y yo invito a todos, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando escucho que hay operadores que no quieren pertenecer a la asociación, pues por miedo a que su competencia está dentro de la Asociación Española de Self-Storage y les da miedo dar pistas o lo que sea, pues hay una frase que escuché hace poco que me gustó mucho y les diría que la competencia no les dé miedo, que les dé mucho más miedo la incompetencia que la competencia, ¿no? Y la es, pues, una de las cosas que te aporta, efectivamente, como bien dices, es, bueno, pues, lobby, pertenecer a un grupo de personas. Muchas veces también se habla de la soledad del líder, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pues al final resulta que, bueno, pues cuando perteneces a un grupo de tu sector en el que perteneces, hay demás miembros que están con la misma inquietudes y problemas que tú, pues como que te sientes más arropado, ¿no? De cara a afrontar esos problemas. Y Jesús, vemos que ahora pues la AES está dando un cambio de rumbo muy interesante hacia unirse y ampliar fronteras, pues convirtiéndose básicamente en la Asociación Mundial de Self-Storage de habla española. De esta manera, pues incluiría a todos los países americanos de habla española, que porque el sector del self-storage no tiene un gran tamaño todavía en ese país, tipo
te estoy hablando de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, y demás países de habla hispana en Latinoamérica, Hispanoamérica. No existe una asociación en ese país, pero sin embargo sí que hay grandes jugadores que les interesaría pertenecer, pues, a una asociación de su sector. Y la Asociación Española de Self-Storage pues está viendo cómo incluir esos jugadores dentro de la asociación española. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Crees que esto es bueno para, por ejemplo, para los pequeñitos operadores de self-storage? ¿Crees que esto les va a sumar porque aporta gente grande con más know-how, con más experiencia? ¿O crees que les va a restar porque a lo mejor no van a ser capaces de sacarle todo el jugo si crece mucho la asociación española que si nos quedamos chiquititos? Bueno, incuestionablemente es una grandísima oportunidad, es beneficioso, es una grandísima ventaja que tenemos los españoles, que desgraciadamente históricamente hemos estado a veces demasiado obsesionados con que se nos valore en Europa, y no hemos mirado, digamos, la vista a nuestra, aparte de nuestra cultura, incluso raíces, digamos, la hermandad, digamos, con los países de toda Latinoamérica es una oportunidad histórica. No debemos volver a fallar. Es un reto, es una ilusión, es un honor compartir con ellos el que volvemos a ser jugadores conjuntos, que nos olvidamos digamos, de malas colonizaciones y hay otras historias que siempre estamos repitiendo lo malos que hemos sido todos, y realmente nos pongamos a trabajar conjuntamente. Es una grandísima oportunidad, es un patrimonio que tenemos los hispanos, y yo no solamente veo cosas positivas. El hecho de que entren operadores más grandes o más pequeños siempre va a ser beneficioso. Realmente lo único que va a aportar es una democracia en amplio sentido de la palabra. Cuantos más contendientes, digamos, tendremos más oportunidades todos, en vez de estar digamos, bajo 1, 2, 3, 4, 5 líderes en Europa, pues habrá más operadores. A los pequeños esto realmente no nos va a aportar ningún problema. Solamente podría caber, digamos, ventajas y oportunidades. Es que nos queda aprender, ¿vale? Aparte, nosotros tenemos que desarrollarnos por unas fórmulas muy distintas, digamos, digamos, de los grandes operadores. El pequeño no está en el ojo de mira digamos, de los grandes. No somos su competencia. Tenemos que quitarnos esos complejos y esas ideas. Son ligas totalmente distintas, ni inferiores ni superiores. Vamos seguramente a perfiles de clientes distintos. Desde el cliente estudiante hasta la persona de 95 años hay un amplio espectro, digamos, de clientes en el cual se va a repartir por localización, por servicios, por muchísimos objetivos. O sea, hay centros que no lo hemos comentado, de centro-ciudad, hay de polígono, y hay los trasteros, digamos, en la nube, que ahora es un nuevo jugador, y trasteros a domicilio. Y todos vamos, hay cabida para todos, Alberto, y es fantástico, fantástico. Estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Y más cuando ves principales ciudades del mundo donde se habla español y ves que hay ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas o Santiago de Chile, que hay más población que la primera de España, que sería Madrid, con 6.700.000 habitantes, su área metropolitana. Y dices, macho, o sea, si la séptima ciudad del mundo donde se habla español está en España, o sea, ¿por qué no vamos a abrirnos, no? Es más, y si te pones ya a rizar el rizo, te das cuenta que hay otras 2 áreas metropolitanas en Estados Unidos en las que hay más hispanos hablantes que en la primera ciudad de España por población, que es Madrid. Sabes que en el Gran Los Ángeles hay más de 10 millones de hispanoparlantes y en el Gran Nueva York hay casi 9 millones de hispanoparlantes, ¿no? O sea, que tiene todo el sentido, muchísimo sentido, el tener una asociación global de self-storage de habla hispana. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mira, yo tengo una experiencia particular. Yo he procurado desde que mis hijos eran pequeños de viajar por toda Europa o por medio mundo. He recorrido muchísimos países con ellos y siempre que nos hemos metido en algún país, en algún pequeño lío, porque estábamos perdidos o porque no sabíamos dónde comer o porque nos habíamos ido a una ciudad
con más o menos problemas y nos han oído hablar en español. Siempre ha habido un italiano, un portugués, un brasileño, un mexicano, alguien que nos ha echado la mano. Hay un concepto, digamos, de hermandad. Estás casi obligado cuando ves a un hispano. Generalmente esto en la cultura anglosajona no es tan habitual, ¿no? Entonces yo creo que esa empatía que nos generamos y ese sentido, digamos, de protección colectivo, tenemos que explotarlo al máximo. Y es como yo lo veo, así de sencillo. Estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Jesús, llevamos ya 1 hora y pico de conversación. Yo creo que es tiempo de dar por finalizada esta primera entrevista, porque habrá más, si te parece bien. Te doy las gracias. Te doy las gracias. No, os doy a vosotros las gracias de poder tener este debate que siempre, bueno, lo hacemos habitualmente en todas las ferias y cada vez que nos encontramos. Y esta es una de las grandes ventajas de la AES, que cada vez que tenemos una mínima oportunidad de charlar con un colega, estemos o no estemos de acuerdo, totalmente al final siempre vamos a acabar todas las partes con una sonrisa. Es enriquecedor. Muchísimas gracias a ti por haberte acordado de nosotros y bueno, estamos aquí para que cualquier asociado o cualquier nueva persona que se lo quiera, que esté pensando en entrar en este sector, desde la asociación y también Espacio Geo, pues pueda llamarnos sin ningún compromiso y pedirnos una opinión, una ayuda. Pues Incuestionablemente. Jesús, un fuerte abrazo desde Málaga. Muchísimas gracias. Un abrazo, Alberto.